Listo. Bienvenidos al podcast Desordenada. El día de hoy me encuentro muy feliz porque tengo aquí a una invitada muy especial, Didi Gutiérrez, que justamente nos va a hablar de su libro La alegría del padre. Didi, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Qué gusto saludarte. Hola Cintia, muchas gracias por la invitación aquí a tu podcast. Me encanta el nombre porque es así como me encanta estar. Puedes ver, digo, quien no nos ven ahorita, pero yo siempre estoy como muy despeinada. Entonces la idea del desorden, del despeinado, o sea, como que es algo que siempre me ha gustado. Entonces encantada de estar aquí hoy contigo y de poder eso, pues platicar un poco acerca de mi novela. No, pues al contrario, Didi. Ya después platicaremos. Hay muchas teorías de esto del orden, ¿no? Yo, Tal este, cual. de la personalidad y del orden y de todo. Sí, yo también me considero, pues sí me considero desordenada. No pierdo la cabeza porque a veces ya la traigo, pero sí, documentos y todo. Sí me ha pasado que he tenido que sufrir las consecuencias de eso, ¿no? De ese desorden. Pero justamente, Didi, me estaba leyendo tu libro y lo primero que me llamó mucho la atención es narrar la figura de un papá. Y lo primero que me viene a la cabeza es que últimamente he leído muchas autoras, sobre todo, digo, también autores que han reflexionado sobre la figura de su padre, como Juan Villoro, Aura García Junco, ¿no? Y me llama mucho la atención, Almadelia Murillo, esta tendencia a reflexionar sobre esta figura, sobre todo en mexicanas y en mexicanos. ¿A qué crees que se debe esta tendencia? ¿Será la pandemia? O no sé a qué crees que se deba esta tendencia de reflexionar sobre la figura del papá. Eh, a mí me gustaría pensar que en efecto fue la pandemia, pero lo dudo mucho, porque yo creo que tanto Almadelia o Aura o todas estas escritoras que estamos hablando bueno, acerca de la figura paterna, quizá empezamos a hacerlo desde antes de que nos llegara el fin del mundo. Sin embargo, también creo que, digamos, en mi caso muy personal, no sé en el caso de ellas, no tengo precisas las fechas, ¿no? En que empezaron a trabajar sus libros, pero en el caso muy personal, sí que lo empecé pues muchos años antes, ¿no? De que ocurriera la pandemia en 2015. Lo que sí creo, o sea, y que a lo mejor sí me gustaría como relacionarlo con la pandemia, es que, digamos, ya estábamos viviendo una especie como de mal de fin de siglo, ¿sabes? No sé, y que lo traemos como desde justo desde que cambiamos el siglo, o sea, cuando cambiamos, nos tocó, somos unas generaciones que nos tocó ver ese cambio, ¿no? Un cambio de siglo que yo creo que al final es un fenómeno que mucha gente no, pues no tiene la posibilidad de experimentar. Y esa sensación, ¿no? O sea, como yo me acuerdo perfecto, no sé si te acuerdas, ¿no? Como que decían que todo iba a colapsar, o sea, como esta idea de que todo va a cambiar, de que todo va a revolucionarse de alguna forma, y que sí creo que tiene que ver con el fin de siglo y con esta revisión como de lo que nos sirvió en el siglo pasado, de lo que no nos sirvió, o digamos, todos esos males de fin de siglo que yo creo que sí, en los escritores de mi generación y algunos a lo mejor un poco más jóvenes, traemos como pues sí, pues de herencia, ¿no? Entonces, en el caso de la pandemia, yo creo que al final fue justamente otro recordatorio de un fin, ¿no? O sea, como un recordatorio de un fin de lo que era como era antes. O quiero pensar que sí, algunas cosas cambiaron, aunque me he dado cuenta que algunas otras desgraciadamente no. Digo, además seguimos inmersas en la pandemia, eso es cierto, o sea, la gente se sigue enfermando de COVID. Sí. Entonces, casi que todavía no podemos ver como los resultados de todo esto por lo que atravesamos, que fue absolutamente histórico y que nos rebasa como seres humanos, porque yo creo que estar tan inmersos y tan metidos en un fenómeno como el que atravesamos que puso en peligro nuestras vidas, literalmente, pues no es algo que podamos como saber, ¿no? De un día para otro, cuáles fueron los efectos. Pero sí creo en ese sentido que estas ideas como de los finales que ya se venían trazando,
nos han hecho de alguna forma como regresar al origen, o sea, como volver a esos lugares de donde pues provenimos, donde que de alguna manera nos definieron y nos han definido, porque bueno, he sabido que los primeros personas y los primeros seres que nos influyen y que determinan, no determinan, no, pero sí influyen por lo menos en nuestra forma de ser, en nuestros gustos, en nuestros traumas, incluso en nuestras creencias, en la forma en que nos desarrollamos como adultos y adultas, pues son nuestros padres, ¿no? Entonces, sí creo que volver un poco al origen, como al principio de todo, está muy ligado con la idea del fin, porque al final, pues son estas dos, el principio y el fin es como una misma, un mismo punto en una recta, ¿no? O sea, están necesariamente relacionadas y nos hace como hacer ese recorrido. Y bueno, no, digamos que lo has mencionado como una tendencia, Cintia, y lo que sí es que es algo absolutamente también que tiene de azar, o sea, el hecho de que nuestros libros salieran con una distancia, pues a lo mejor de un año o de diferencia o meses de diferencia, que es lo que ha estado pasando, sobre todo este año, creo. Yo también le quiero, además de todo lo que te comentó, pues creo que añadir ese como carácter azaroso, que también es interesante porque como seres humanos de pronto creemos que tenemos todo el control, ¿no? De todo lo que está ocurriendo. Y a mí me parece que es algo absolutamente fantástico que si una persona como yo, que empezó en 2015, a lo mejor ahora empezó, creo que antes de pandemia también, en fin, la Alma, Delia, o sea, que estuvimos haciendo, reflexionando, me encanta la imagen, pues, o sea, sin conocernos, yo no conocí a Alma, Delia, no nos conocemos, ahora yo tampoco, bueno, nos conocemos, pero no sabíamos nadie que estábamos escribiendo, ¿no? Entonces es hermoso, a mí me parece fantástica la imagen de gente que está en sus cubículos, o en sus covachas, o en donde sea que en sus cocinas, donde sea que uno escriba, este, pues hablando y reflexionando sobre un mismo tema, ¿no? Y que salgan ahora publicados, pues fue algo también completamente, en parte, a lo mejor sí, en el caso de las editoriales, ni no nosotras como autoras, sino de las propias editoriales, a lo mejor en un aspecto más comercial, pero en el caso de nosotras, o sea, como creadoras, yo creo que sí tuvo que ver, insisto, como esta herida de fin de siglo, como esta revisión del origen y del principio, y también esta preciosa dosis de azar que todo lo cambia, ¿no? Y que todo lo transforma y que le da pues eso, un carácter humano al fin y al cabo, ¿no? Porque los humanos creemos que somos máquinas y podemos controlarlo todo, pero al final el hecho de que sea imperfecto, de que cambie, de que se transforme sin absolutamente nada de control, pues es lo que nos hace humanos, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es lo que yo podría aventurar un poco, pero la verdad es que si te digo la verdad, pues no sé, o sea, o sea, siendo honesta, eh, porque además eso, ¿no? Yo creo que cada una estamos reflexionando en torno a partir de hechos muy personales y muy específicos, ¿no? Entonces, pues yo creo que me aventuraría a decir lo que he dicho, pero también decir que pues también cada una lo ha abordado desde su propia experiencia y desde sus propios intereses y eso también nos hace de alguna forma así estar como en una especie de tendencia, pero también diferenciarnos, ¿no? O sea, Claro. ujú. También me llama mucho la atención, Didi, justo esto, ¿no? Que a lo mejor también puede ser a lo mejor una consecuencia de que, como tú misma mencionas en tu libro de La alegría del padre, que nadie nos prepara para el envejecimiento de los papás, ¿no? Nadie Ujú. nos prepara para esto, son a lo mejor es una etapa en la que nuestra generación millennial estamos quizá creciendo, estamos creciendo pero nuestros papás están falleciendo, ¿no? Están, o están enfrentando enfermedades y todo esto. Entonces ya estamos enfrentando este tipo de duelos que también nos hacen reflexionar de una manera distinta. Y Claro. otra cosa que me llama la atención, Didi, para ti, ¿ha sido complicado ser escritora mujer en México?
¿Cuáles han sido los retos que ha marcado para ti? Pues mira, yo creo que en mi caso, la verdad sí me considero una persona que he tenido mucha suerte, o sea, como muy afortunada, porque bueno, si tomas en cuenta que mi primer libro salió en una editorial muy pequeña, que es Paraíso Perdido, fuera de la Ciudad de México, o sea, una editorial independiente, y que mi siguiente libro fue, y además fue de cuentos, y que mi siguiente libro, que es mi primera novela, se publica en una editorial como Alfaguara, pues es algo que ni yo misma me sigo explicando qué pasó, ¿no? O sea, fue como algo, ha sido algo verdaderamente, insisto, sorprendente, que también obviamente pues tiene que ver con mi trabajo, ¿no? O sea, al final no es una cuestión de suerte, sino que es una serie de circunstancias que se fueron como aglomerando al mismo tiempo en el mismo espacio y entonces dio como resultado esto. Entonces, yo podría decir que, eh, pero no creo que sea digamos, un ejemplo representativo en mi caso, porque, o sea, porque en el sentido de que, no sé, por ejemplo, yo inicié mi carrera literaria cuando tuve unas becas en el FONCA e igual fue algo que la primera beca, o sea, yo conozco casos de compañeras y compañeros que igual han pedido la beca incluso o la pidieron, nunca se la dieron o se las dieron hasta 7 u 8 veces después. En mi caso, la primera vez que la pedí, igual me la dieron en cuento, y luego la siguiente que la pedí en novela, me la dieron. Entonces, como que no es o sea, no es que yo sea representativa para poder decir me ha costado, o me ha costado en el sentido de, de yo ser constante, o sea, más allá del país, o sea, más allá de las condiciones que yo creo que son estructuralmente las menos adecuadas y no solo aquí en México, sino pues yo creo que en la mayoría de Latinoamérica con respecto a la creación literaria o a la creación de arte, o sea, como artistas, lo que más me ha costado no ha sido culpa del Estado, o sea, bueno, o sea, te digo, seguramente sí hay como algunos eh, estructuralmente, pues sí, ¿no? Trabas de que probablemente hace 10 años pues no había como una valoración por ser escritora, ¿no? Cosas que han cambiado a lo largo de los años. Ahora, pues yo creo que sí hay como una atmósfera que nos ha permitido de alguna forma también a nosotras, pues sí, ser más, pues hacer más notorio nuestro trabajo, poderlo publicar, poderlo difundir, que tampoco es perfecto, pero bueno, a diferencia de hace 10 años, pues esto es completamente distinto. Lo que más me ha costado entonces es ser mujer o qué ha representado para mí ser mujer, perdón, escribir así en este país, pues ha sido más como pues la disciplina, ¿no? O sea, a mí me cuesta, o sea, así de simple, ¿no? A mí me cuesta la disciplina en todos los sentidos, o sea, te digo que el desorden, estoy despeinada, o sea, como que siempre me ha costado mucho trabajo eso, llevar como una especie de rutina, y eso pues no nada más para ser artista, se necesita ser perseverante y tener como un sistema para funcionar si eres lo mismo contador que eres artista, ¿no? Entonces uno piensa que en el artista pues no vives la vida así como, ay, ¿no? O sea, como en bohemia y no es cierto. O sea, la verdad es que si no te disciplinas, si no haces una rutina, ¿no? O sea, no sale nada. Entonces a mí yo estuve prácticamente casi como una década, yo había escrito ya mi primer libro con una beca y después de ese tiempo dejé de hacerlo. Si me preguntas por qué, pues yo te podría decir, pues porque me encantaría decir algo como, pues no sé, o sea, en efecto fue como, eh, digo, sí me metí a trabajar, que pues sí, eso fue como una especie de, pues sí, como de, no de imposición, digo, de impedimentos, sino que, bueno, obviamente me metí a otras actividades, pero lo cierto, o sea, si quieres que te sea sincero otra vez, o sea, sí pude haberlo hecho incluso cuando estaba trabajando, pero me enamoré. Y entonces cuando me enamoré, o sea, me volví así como completamente inútil. No por decir que uno se enamore ya no puedes hacer las cosas, pero yo me enamoré y luego, no solo eso, sino que si hubiera yo destinado toda mi energía amorosa para que saliera y resultara algo bueno, pues yo me volví muy celosa y entonces, o sea, como que mi mente estaba en absolutamente otro lado que no tenía nada que ver con mi creación.
Entonces, pues, si te he de decir qué es lo que me ha costado de eso, pues ha sido eso, mis emociones, mis propias emociones, me, el no saberlas como conducir, porque lo que entendí y descubrí cuando ya empecé a publicar mis libros era que si esas emociones que tanto me desbordaban y que tanto me llevaban de aquí para allá, porque cuando estaba muy feliz, pues, estaba muy feliz, y cuando estaba más triste, estaba muy triste, y entonces iba como de un lado a otro, y no me permitía concentrarme en mis actividades, sino simplemente estar como eso, viviendo la vida muy intensamente a partir de, emociones, de mis emociones. Cuando descubrí que todo eso lo podía yo canalizar o de alguna forma llevar hacia mi propia creación, pues empecé a publicar libros, ¿no? Entonces, no se trata de que no voy a sentir, ahora siento igual, o sea, siento mucho más, pero ahora lo estoy, o sea, lo estoy usando para escribir, y eso es algo que a mí pues me encanta. Entonces, a veces yo siento que, digo, es que en todos los países y en todas las sociedades, pues siempre habrá, pues eso, ¿no? Como ciertas limitantes y ciertas cosas que nos gustaría que siempre fueran mejores en términos de gobierno, en términos, pero o sea, uno en el día a día también a veces como que no revisamos que eso, que nosotras mismas nos estamos poniendo ciertos impedimentos para poder realizar nuestras actividades, ¿no? Entonces, bueno, pues, me hubiera gustado decir, bueno, es que me embaracé, o sea, tuve hijos y no pude hacer, no, o sea, es que ni eso, ¿sabes? O sea, porque yo entiendo que cuando son, por ejemplo, somos madres, bueno, yo no soy madre, pero mis colegas que han sido madres también, o sea, el hecho de poder escribir teniendo un hijo y demás, pues es una chambota y no cualquiera lo logra y no cualquiera lo hace, ¿no? O sea, mi admiración para todas esas mujeres que tienen hijos y hijes y que lo pueden hacer. Entonces, en mi caso, ni siquiera eso, ¿no? Entonces digo, chin, todo ese tiempo que pasé, ¿no? De estarme de aquí para allá, enamorada y enloquecida, pues no salió nada. Quiero pensar que sí, que al final, pues todo eso de alguna forma nutrió mi propio manantial interno y que de ahí es ahora de donde emana de alguna forma pues todo, ¿no? Lo que ha nutrido también pues mis obras, ¿no? Entonces, pero si eso ha representado para mí ser en este país escritora, pues ha sido eh, eso, mi propia, pues mi propio desbordamiento, mi propia no saber manejar mis propias emociones que me ha conducido a no hacer cosas, pero ahora que he descubierto, pues ha sido maravilloso. O sea, ahora que las pueda usar, pues ha sido maravilloso, ¿no? O sea, una fuente inagotable, pues. Oye, Didi, y me llama la atención ahorita que hablas del proceso de escritura y también de escritora. Esta bitácora que le encargó el doctor guapetón a tu papá que escribiera el día a día, cómo se iba sintiendo y todo esto. Ah, no sé si tú lo relacionas como con tu escritura día a día. ¿Tú crees que, y bueno, y este podcast se llama Desordenada porque justamente mi personalidad también es así, a veces desbordada, a veces desordenada, a veces que dejo una cosa por allá, se me olvida hacer algo y así? ¿Tú crees que la escritura nos ayude? Mencionabas que a veces nos puede ayudar a dar orden a esas ideas. ¿Crees que nos Claro. puede ayudar a dar a lo mejor no sé si una justificación, pero sí a lo mejor un lineamiento, un sentido o algo, el escribir a lo mejor nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestro día a día? Claro, no, totalmente, totalmente. Para mí, o sea, bueno, pensemos un poco, bueno, primero voy a hablar de la novela, cuando Abigail más bien el doctor Traviesa, que me encanta su apellido y me encanta él, como dices, el doctor guapísimo. Em, Cuando el doctor Traviesa le pide a Rafael, el padre de Abigail, que a partir del diagnóstico, pues lleve una especie de bitácora para saber, en el caso del médico, saber si está respondiendo bien a los medicamentos, o sea, como una cosa más práctica, pero a la vez, o sea, en el caso del paciente, o sea, del médico para saber cómo está funcionando su terapia, pero en el caso del paciente lo impacta a ese momento a Rafael como una forma de eso, de darle como el peso adecuado o la dimensión
más o menos realista a la situación, porque obviamente cuando uno está en crisis, que es el caso de ellos, pues a veces o exageras las cosas o al contrario, las haces menos, ¿no? Entonces yo me he dado cuenta y la intención un poco de que él lo hiciera, pues era eso, como calmarlo, como ponerlo un poco en la realidad, como llevarlo en el día a día para que él se fuera dando cuenta que seguía vivo, ¿no? De alguna forma. Entonces, lo que no lo hace, pero él no lo hace. Y dice, a mí qué me interesa, yo no quiero hacer eso. Y quien sí lo hace es Abigail, ¿no? Entonces la narradora como de todo esto se vuelve Abigail y al final sale la alegría del padre, ¿no? Que esa es como la idea de todo esto que ella fue escribiendo a lo largo de la enfermedad y de conforme transcurría, pues sus memorias, sus recuerdos, sus momentos y su día a día también, ¿no? Su cotidianidad, que yo creo que al final, bueno, yo recuerdo que en algún momento de mi vida, y yo creo que no soy la única, he experimentado o experimenté a ciertos ataques de ansiedad, ¿no? Entonces yo me acuerdo que el terapeuta, la terapeuta me decía, lo que puedes hacer cuando sientas esto es centrarte en el presente y empezar a nombrar, ¿no? Como lo que estás viendo que es así, sí, el aquí y el ahora, ¿no? Así una lámpara, o sea, porque lo que pasa con la ansiedad es que es como si te despegaras de la realidad, como si y entonces piensas que te vas a morir, y entonces piensas que, no, o sea, una serie de pensamientos que en la realidad pues no están ocurriendo. Y entonces un poco la escritura, para mí, y es otra vez, o sea, eso lo hizo Abigail, se lo recomendaron a Rafael y no lo hizo, Abigail lo terminó haciendo, y a la vez yo como autora obviamente lo hice, porque yo atravesé por una cuestión similar a la que atraviesan estos dos personajes, y que fue lo que detonó finalmente mi novela a partir de la enfermedad de mi padre, de mi propio padre. Entonces, claro que haber escrito este libro de alguna forma me permitía a mí poner un orden a todo el desorden y a todo el relajo que se había vuelto la vida en ese momento, ¿no? O sea, porque uno está viviendo y de pronto llega una noticia y todo se rompe, todo sale volando en pedacitos, la estabilidad que había, pues ya no hay estabilidad, sino es un día a día de incertidumbre. Entonces a mí, finalmente, o sea, escribir el libro y escribir siempre me ha funcionado para comprender o dar más o menos, sí, comprender más o menos qué es lo que me está ocurriendo, qué es lo que está ocurriendo a mi alrededor, nombrando como tal cual en un ataque de ansiedad, esto es una mesa, esto es una silla, esto es una lámpara, ¿no? O sea, como en el día a día, en el detalle, en descripciones muy específicas, y que fue también un poco el espíritu de lo que quise darle a la novela. O sea, un carácter como bastante cotidiano, un carácter muy, muy apegado a la tierra, ¿no? O sea, porque creo que es ahí donde estos dos personajes van a poder encontrar un poquito de calma, ¿no? O sea, mientras están atravesando pues sí, esta odisea y que, porque uno podría pensar, cuando te dicen que te dan pues sí, un diagnóstico de posible muerte, como en las películas es muy común el lugar común de que, bueno, ahora me voy a ir a viajar a todos lados. Pues yo no sé qué tan real sea eso, ¿no? Porque yo, o sea, bueno, mi padre y mi familia nos enfrentamos a algo así, y lo que menos ganas tenía uno era de viajar, o sea, realmente era cuidar como lo que estaba en ese momento sosteniéndonos, valorarlo, verlo, mirarlo, amarlo, y entonces eso me di cuenta que tenía que ver con nuestro día a día, ¿no? Entonces, y la escritura en ese sentido es una herramienta brutal, o sea, nos permite asentar, darle orden a nuestros pensamientos y a veces las mismas palabras que vas asentando te muestran un sentido que no habías percibido antes de escribirlas, ¿no? O sea, sino que estaban rondando tu cabeza y ya cuando están plasmadas y vuelves a la lectura y dices, ay, ¿cómo no me había dado cuenta de esto, ¿no? Entonces, por supuesto, yo creo que, vamos, o sea, si uno se dedica, ¿qué te puedo decir yo, no? O sea, nos dedicamos a las letras, nos dedicamos a escribir y para nosotros es una herramienta fundamental para darle sentido a la existencia, ¿no? Claro, y otra cosa que me llama la atención, hablando también de lectura y de escritura, es los cuentos que le contaba ahora sí que su papá Abigail. Eh, Esto creo que es una gran herramienta para acercar a los niños a la lectura. ¿Qué piensas de esta lectura de cuentos o de este público infantil?
¿cómo crees que lo podamos a lo mejor acercar a la lectura o a la literatura, o que al menos les llame un poco la atención, ¿no? En este sentido. Sí, mira, yo creo que el hecho de que Abigail también Abigail es una afortunada, ¿no? Digo, desafortunada en otras cosas, pero muy afortunada de tener a alguien, a un adulto que de alguna manera la introdujo a este mundo de leer, ¿no? De la lectura. Eh, y al final, y eso es algo que yo he notado que sí, pues ha como disminuido un poco, la verdad. O sea, creo que los de nuestra generación sí podíamos contar, como siempre era como también una especie como de lugar común, decir, ay, pues cuando me leían mis papás de chiquito, ¿no? O Sí. sea, como que sí era ya, o sea, sí había una práctica como muy extendida entre nuestra generación de adultos que nos estaban leyendo y que naturalmente eso pues nos despertó la imaginación, nos hizo pensar en nuevas palabras, en asombrarnos con las nuevas palabras que oíamos, ¿no? Yo te puedo decir que personalmente, o sea, me acerqué a leer a partir del lenguaje hablado, o sea, del oral. No creo haber podido hacerlo si no a nadie me hubiera leído. Yo estoy casi segura. Entonces, a partir de las historias que oí en términos orales, o sea, bueno, oralmente, yo me enamoré de leer, ¿no? O sea, cuando ya dije, ay, pues la lectura en voz alta ahora puede ser lectura en silencio, que también es un gesto que de asombro, que me imagino el asombro que tuvieron la gente que en ese tiempo descubrió que podía leer en silencio hace siglos atrás, ¿no? Cuando solamente existía la lectura incluso en voz alta y que la hacían el clero, pues la gente que tenía el poder de los libros, en fin, que eran usualmente eclesiásticos, ¿no? Eh, entonces, ya se puede leer en voz baja y entender que cuando uno lee en voz baja adquiere otro sentido, ¿no? Porque cuando estás leyendo en voz alta a veces es distinto y lees en voz baja y entonces ya empiezas tú a tener tu propio sentido. Pues qué magia. Entonces, yo creo que el hecho de que sí sigamos leyéndole a las infancias en voz alta es una práctica innecesaria, pues no puede. Y otra cosa también creo que es el ejemplo, porque al final los niños aprendemos cuando somos niños por ejemplo, o sea, por los ejemplos que vamos viendo, ¿no? Entonces, tampoco podemos pedirle al niño que lea, así de, ay, léete, mijito, esto, y a lo mejor tú como madre o como padre, pues nunca has agarrado un libro y te ha visto el niño que tú estás ahí leyendo muy contento, ¿no? O te destinas un cierto momento, unos minutos, a lo mejor a echarle una leída a algo que te gusta, ¿no? En mi caso también, por ejemplo, vi mucho tiempo a mis padres leer periódicos, o sea, en mi casa siempre hubo periódicos. Entonces, si bien había pocos libros, porque no fuimos una familia lectora, o sea, sí fueron mis padres, sí, pero ya cuando yo llegué, que ya fueron muchos años después que mis hermanos, ya se habían alejado un poco de la lectura de libros, pero lo que sí siempre permaneció fue el periódico. Entonces yo veía que mis padres diario iban a comprar el periódico y se sentaban a después de hacer todas sus actividades laborales y demás, ya en cierto momento de la tarde-noche, pues se sentaban a leer. Entonces, eso, o sea, claro que a mí de pronto decía, wow, yo también quiero hacerlo, ¿no? Y entonces es eso, o sea, como un poco sí, la verdad, predicar por el ejemplo, y si a ti te gusta leer, pues eso, ¿no? A lo mejor no forzar al niño a hacerlo, sino que tú incluso también te vea, o sea, disfrutando la experiencia, porque eso, o sea, el niño siempre va a querer imitar lo que se ve bien, lo que se siente bien. Entonces, pues eso, y cuando tengan oportunidad de convivir, pues con sus hijos, pues leerles en las noches, o sea, no hay nada mejor para quedarse dormido que las palabras, o sea, de verdad es un arrullo eh, muy estimulante a la imaginación, o sea, yo recuerdo, puedo decirte que recuerdo sueños, pues, que tenía de niña, después de leer, o sea, de que me leyeran mi padre, ¿no? Sobre todo mi padre era el que precisamente me leía. Entonces, pues imagínate, si a mis 40 años yo sigo recordando algo tan hermoso como eso, pues son esas huellas que se te quedan para toda la vida, ¿no? Y que no dudo que de alguna forma también me influyeron para ser escritora. Oye, Didi, ¿y cómo fue para ti el proceso de escribir a la mejor literatura desde algo personal, como en esta novela de La alegría del padre? ¿Cómo es para una escritora, digamos que desnudarse un poco por medio de letras
y digamos que contextos Ujú. personales ante un público lector. ¿Cómo fue tu proceso? Em, Fue algo muy chistoso porque tú has de saber, Cintia, que los que nos dedicamos a comunicación, usualmente pues nos vamos como perfilando hacia el periodismo. Yo en mi caso, en efecto, me volví periodista, entonces de profesión, y ejercí muchos años el periodismo. Entonces, una de las enseñanzas que nos dan, ya sabes, es de no es que el reportero siempre tiene que estar como atrás, o sea, como tienes que ser más o menos objetivo, aunque la objetividad ya sabemos que no Escribir la existe. nota, ¿no? Uno no Sí, está... o sea, ser así como completamente de qué, quién, cómo, cuándo, dónde y ya, o sea, no importa más. Y entonces yo la verdad es que justo como pasar al otro lado, o sea, saltar como a la parte donde yo era una primera persona, donde ya no era esa tercera persona escondida, ¿no? En una nota informativa, sino que ahora podía escribirlo desde una primera que si bien yo no soy Abigail, porque pues ahí está un personaje, está construido y Rafael no es mi padre, en fin, sí abreva completamente de nuestra propia experiencia, de muchas emociones que son nuestras. Entonces, eh, yo digo, a lo mejor va a sonar horrible lo que voy a decir, pero yo creo que si lo que no, o sea, si no hubiera pasado lo que nos pasó en términos reales a mi familia, Ujú. yo probablemente seguiría escribiendo como periodista ficción. Y pues eso, o sea, eso hubiera sido muy triste, porque una cosa es ser periodista y, o sea, tratar de ser lo más alejada del hecho y ser, o sea, ¿no? Y informar, y otra cosa es hacer ficción, y otra cosa es escribir literatura, ¿no? Entonces, pues yo hubiera que, o sea, me detesto decir que, pues eso, la propia experiencia me llevó y me orilló de alguna forma a tener que sumergirme en mis propias emociones, o sea, porque estaba alejada, porque estaba, incluso mi libro anterior, que es Las Elegantes, es un libro de ideas, es un libro absolutamente intelectual, es un libro de un dispositivo que funciona muy inteligentemente, pero no siento que yo haya realmente ahí dejado emociones, o sea, si uno lo lee dice, ay, güey, o sea, ¿cómo, perdón, ay, ¿cómo haces esa, cómo haces esa, o sea, cómo ese dispositivo para que se crea que es una antología, en fin, una serie de cuestiones en las que yo me quise ver muy inteligente y quise ser todavía muy intelectual. Y de pronto me llega esto como una bomba a mi vida y me dice, pues, no, o sea, ahora es momento de ver qué estás sintiendo, ¿no? Entonces sí, sí fue como, pues, el destino de alguna forma, y me siento ahora muy contenta y muy conforme porque lo que logré también fue un libro que si bien me desnudó en absoluto, o sea, de verdad que le estoy yo me quedé en piel, o sea, se me quedó la piel ahí en piel y también logré de alguna forma hacerlo realmente ficción, ¿sabes? O sea, como volverlo partir de algo muy, muy personal, pero al final sí crear una historia y crear una ficción. Y eso pues me dio una gran lectura, una gran lección de narrativa, pues a mí misma, que yo desconocía incluso antes de hacer la novela. Porque cada libro, además, yo creo que cada libro te enseña algo y aprendes algo que no sabías del anterior, ¿no? Entonces, en este caso sí fue un aprendizaje de emociones, absolutamente. Oye, Didi, y a manera de cierre, ¿qué consejo le darías? Fíjate que mis alumnos y alumnas justo están en esa edad de elegir un área, elegir una carrera profesional, y hay alumnos, alumnas que les llama la atención el escribir. ¿Qué consejo les darías a ellos o a ellas que van comenzando y que les llama la atención, que les apasiona el escribir, las letras, la literatura, leer, pero sobre todo plasmarlo, escribirlo? ¿Qué consejo les darías? Pues mira, yo les aconsejaría que no estudiaran letras, no, no es cierto. No, 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 o sea, es que a veces lo que ha pasado con las carreras que tienen que ver con letras, pues, bueno, yo lo digo no por experiencia propia porque yo no lo estudié, pero he conocido igual amigas, amigos que sí estudiaron letras y que de pronto
sintieron como que los formaban para otra cosa y no necesariamente para ser escritores, sino como, más como para críticos literarios, en fin. No, o sea, dependiendo como de los intereses que cada quien tenga, yo creo que si a ti te gusta escribir, si a ti te gusta leer, eso lo puedes, es más, mira, ni siquiera satanizar, ¿no? Porque siempre un poco se ha dicho a lo largo de los siglos, bueno, no tanto, pero a lo largo de las décadas, que yo no me volví escritora o no me metí a estudiar letras porque mis papás me dijeron que me iba a morir de hambre. Es también como un comentario que se hace mucho al respecto. Y entonces yo les diría, háganle caso a sus papás, a lo mejor no importa, o sea, no importa que no la estudies en ese momento. Si tus padres están insistiendo, ¿no? Que no estudies arte porque te vas a morir de hambre, porque es lo más común, desgraciadamente, ¿no? O sea, es un comentario muy común en nuestra sociedad mexicana. Eh, no se frustren, o sea, ni se peleen, pues quiero decir, hay luz al final del camino. Es decir, yo, por ejemplo, no estudié letras y ahora tengo una novela en Alfaguara. Conozco infinidad de gente, bueno, escritores, muchísimos escritores nunca estudiaron la carrera y se volvieron escritores. Si tienen la oportunidad de estudiar la carrera, perfecto. Y si no hay ninguna así como impedimento y sus papás están muy contentos y les van a pagar o les van a ayudar en sus estudios, adelante. O sea, obviamente, tómenla. Pero para aquellos que igual reciben ese comentario de, pues no, es que te vas a morir de hambre como artista, no sé qué, háganles caso, insisto, ni se peleen y métanse a estudiar la carrera que necesiten. O sea, que si es abogacía, que si es medicina, que si es contaduría, que si es comunicación, como en mi caso. Metámonos, o sea, al final lo que pasa con el artista es que abreva de todas las fuentes que lo rodean o de todo lo que le rodea. Y su mundo interior se nutre precisamente de todo lo que le rodea. Entonces, el hecho de que, no sé, por ejemplo, tú te conviertas en una matemática, pongamos, o una física, y entonces, pero te encanta leer y te encanta escribir. Lo vas a seguir haciendo, estudiando física lo vas a seguir haciendo y vas a seguir escribiendo y leyendo y probablemente tu mundo interior y los temas que vas a leer o leer y escribir en algún momento estarán relacionados con la ciencia, pero desde la ficción y entonces va a ser algo muy novedoso y muy interesante, o sea, porque es un mundo que es un poco explorado, ¿no? A menudo lo que pasa con los escritores que estudiamos letras eh, es que nuestros personajes son escritores igual, ¿no? O escritoras, y porque creemos que ese es como el mundo. Pero cuando tú lees libros donde a lo mejor hay no sé, una bióloga, una secretaria, un astronauta, no sé, dices, ay, o sea, ese es otro mundo, ¿no? Y eso también te lo da a lo mejor haber estudiado otra cosa que no fueran letras. O sea, estudiar letras y estudiar la carrera de literatura, creo que es importante si así lo consideras, está muy bien y si tienes las facilidades, perfecto. Si no, tampoco se preocupen. O sea, si tú vas a ser escritora o tú vas a ser escritor, lo vas a hacer y lo que hayas estudiado te va a permitir también nutrir de alguna forma tu obra, ¿no? Entonces, pues eso, y ya, y cuando termines esa carrera que no querías, pero te va a nutrir en tus textos, después te metes a un diplomado, cursos, talleres, para aprender la técnica, obviamente, ¿no? Porque también hay una forma de escribir que bueno, tienes que usar técnicas narrativas, técnicas literarias pues para que tus textos se entiendan y tengan una intención artística. Pero incluso eso se aprende. O sea, si tú quieres ser escritora o escritor de manera, de verdad que dices, me encanta, no importa lo que se te ponga en medio, lo vas a hacer, lo vas a finalmente a desarrollar, siempre y cuando seas honesta contigo mismo y contigo misma y decir, esto es lo que yo quiero y haya truena, llueva o relampaguee, yo voy a seguir haciéndolo, ¿no? O sea, y persiguiendo mi sueño, que es probablemente escribir. Muy bien, Didi. Oye, y platícanos un poquito a manera de cierre, ¿dónde podemos conseguir tu novela? Y aparte, aquí está, y la portada está lindísima. Platícanos un poco de quién te hizo la portada y en dónde la podemos conseguir. Sí, pues la portada es una pintura al óleo de un artista de República Dominicana que se llama Gustavo Peña.
Y yo la conocí desde hace muchos años. Es una pintura que no se hizo para la portada específicamente, sino que ya existía desde, pues yo la conocí en 2011, creo, 2010, cuando trabajaba como editor en una revista que se llamaba Picnic y que era una revista de diseño y de ilustración. Entonces nos llegó esta pintura espectacular y yo la vi y de veras que me quedé como, cuando te quedas de, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Por qué ejerce esta atracción en mí? ¿Por qué me está llamando tanto la atención? Y nunca pude descubrir el misterio en ese momento, o sea, pero sabía que había algo ahí que me estaba diciendo y yo no lo podía comprender. Y pasaron los años, o sea, me acuerdo que, sabes, incluso lo puse como mi escritorio, ¿no? Mi fondo de pantalla del escritorio de mi compu, así yo dije, ay, me encantó, es que es maravilloso. Y entonces pasaron los años, después ya la quité, la cambié de mi escritorio y fue cuando empecé a escribir la novela, cuando un día estaba yo, pues, viendo así con mis archivos, igual en la compu y no sé qué, y me la topo de nuevo y dije, wow, ya sé por qué estaba pues sí, esta pintura aquí, o sea, por qué la vi, por qué la... Y se convirtió en un elemento que me permitió también ir construyendo la propia novela. O sea, ahí la novela adquirió otro carácter a partir de la pintura. Entonces, pues obviamente no pude pensar en otra cosa que no fuera que fuera su portada, ¿no? Si ya me había funcionado como una guía a lo largo del desarrollo de mi historia, pues era obvio que no podía yo hacer ahora caso omiso, ¿no? Y dije, la quiero como portada. Y yo la propuse a mi editora y el día que se la propuse me dijo, es perfecta, que sea, ¿no? O sea, es la historia. Y yo dije, claro, es que era la historia que iba a escribir. Y si yo la conocí hace 10 años es porque todo de alguna manera yo sí creo que está conectado con lo que va a suceder. Entonces, a mí me lo demostró también esta pintura. De hecho, es un detalle, o sea, la pintura es un poco más grande, de hecho, es horizontal su formato. Aquí lo vemos vertical, porque al lado de esta chica que está como saliendo, emergiendo del agua con sus lentes, hay otra chica un poquito a la izquierda, pero bueno, esa no aparece. Eh, y que de alguna forma se me hacía muy simbólico y más bien metafórica de lo que sucede con Abigail al final. Eso es como cuando uno entra a leer el libro, vamos a sumergirnos, digamos, ella se va a sumergir en las profundidades, pues, de su paso a la adultez, ¿no? Para emerger precisamente transformada como otra, ¿no? Y eso es un poco lo que está haciendo ella, esta chica que está como saliendo, y pareciera que su mirada es como estas veces de, ay, como que te cae el 20, ¿no? Como que en ese momento dices, ay, y es eso, o sea, un poco me gusta su gesto, que no es ni sonriente, pero tampoco es como angustiado, es ese momento en el que sabes que te cayó el 20 de algo, o sea, te diste cuenta de algo. Entonces, pues fue así, y la pueden encontrar pues prácticamente en todas las librerías, pues Gandhis, en prácticamente toda la República Mexicana. La verdad es que justo también, pues, publicar en una editorial como esta, pues lo maravilloso que tiene es el poder de distribución, que es algo que en las otras editoriales o pequeñas editoriales, desgraciadamente, pues no es tan bueno, porque pues sí se requiere muchísimo, eh, eh, pues logística y una serie de elementos que pues, muy probablemente las pequeñas editoriales pues no tienen, ¿no? Y el caso de esta, en la que está La Alegría del Padre, pues me ha permitido llegar, una chica hasta me dijo que creo que en Estados Unidos ya va a llegar a finales de noviembre, en fin, no sé, es como algo que va a estar en todos lados, en digital o en ebook, está ya pues también por todos lados. Entonces, también en pequeñas editoriales, librerías independientes de la Ciudad de México. En Querétaro voy a ir próximamente, en Veracruz, en Pachuca, también en pequeñas librerías independientes, ahí estará también. Excelente, Didi. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Y pues si les llamó la atención, vayan y lean este libro de La Alegría del Padre, que personalmente me gustó mucho y también me hizo mucho reflexionar sobre todo. Muchísimas gracias, Didi, por tu tiempo, por tus palabras, por todo. Y ya saben dónde encontrarla. No dejen de escuchar también mi podcast Desordenada. Así me encuentran en todas las redes sociales como @desordenada. Muchas gracias, Cintia. Qué gusto. Gracias, Didi.